Queridos amigos, queridos hermanos, continuamos con la serie de la Iglesia en casa. Ya estamos a punto de poder volver a hacer cultos en las iglesias, pero hoy todavía vamos a hacerlo aquí en casa y vamos a tratar un tema que es muy impresionante y que llama la atención a muchas personas, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis muchas veces la gente piensa en desgracias, en catástrofes, en el fin del mundo, pero Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta aparente destrucción del mundo, donde el reino de Dios se acerca. Necesitamos conocer la palabra de Dios completa, incluyendo este libro tan interesante de Apocalipsis, donde Jesucristo se revela. Y la Iglesia tiene que conocer estas cosas, porque si no lo enseñamos nosotros, lo harán otros, posiblemente sectas como los Testigos de Jehová o adventistas, que enseñarán muchas cosas incorrectas o bajo su punto de vista más bien herético, ¿no? Muchos cristianos van a ser atraídos por curiosidad y van a escuchar a estas personas, pero es necesario que nosotros pues lo estudiemos. ¿Quién es este libro? ¿Quién lo escribió? Voy a hacer un poco de introducción, ¿no? Este libro se escribió posiblemente entre los años 70 y 95 de nuestra era. Era un tiempo de persecución para la Iglesia. Esta persecución estaba comenzando y el contexto histórico posible es la muerte de Nerón o en los últimos años de Domiciano, ¿no? La Iglesia se verá enfrentada al poderoso Imperio Romano. La lucha y la prueba son inevitables. La Iglesia es semitolerada y semiperseguida, depende los años y las ciudades, pero a finales del primer siglo necesitaba la Iglesia una visión renovada de Jesucristo. ¿Quién escribe este libro de Apocalipsis? Pues entendemos que es el apóstol Juan, y lo dice en el capítulo 1, versículo 1 o el capítulo 22, versículo 8. Dice que es hermano de los destinatarios, que es copartícipe de la tribulación, lo dice en 1:9. Exige ser reconocido como profeta y sus escritos como verdadera palabra de Dios. La tradición más antigua de la Iglesia dice que es el apóstol Juan, que es el autor de Apocalipsis. Y el fondo histórico, pues Juan compuso el Apocalipsis después de la revelación que tuvo en la isla de Patmos, hacia finales del imperio de Domiciano, año 81-96. Domiciano exigió para sí ser adorado como Dios. Lo exigió al final de su reinado. Y esto no podían aceptarlo las iglesias. Aquí tenemos el fondo histórico que explica el ambiente de persecución y opresión que se respira en todo el libro de Apocalipsis. Hay alguien que reclama ser Dios, adorado por Dios, pero que no es Jesucristo, ¿no? Y aquí es el umbral de las grandes persecuciones que azotaron a la Iglesia durante varios siglos. Este libro es lo que la Iglesia necesitaba en aquellos momentos históricos. La sociedad romana estaba degenerada y era una época de desintegración moral. Y el cristianismo chocaba contra ciertas costumbres de la época, ¿no? De su estilo de vida, y también chocaba contra los dioses del Imperio Romano. En cuanto al fondo literario, hay muchos símbolos y hay mucho lenguaje figurativo. Un lenguaje que intenta no ser comprendido o estar encriptado para la autoridad civil romana que persigue a la Iglesia
pero que pretende ser comprendido por los cristianos de trasfondo judío que entendían este lenguaje. Es el simbolismo que empleaba Juan, era comprendido por los destinatarios. Pero solo hay una forma aproximada de entenderlo hoy en día. No podemos comprender todo lo que había en sus mentes o cómo entendían los cristianos de entonces este lenguaje, pero podemos aproximarnos, podemos estudiarlo. Hay también una simbología con números. Los números también tienen un significado. Y ya en el segundo vídeo vamos a entrar en la explicación del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8.